Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. En aquellos días, el corazón de David estaba afligido, pues las luchas y la traición se cernían sobre él como una nube oscura. Permanecía en su palacio, recordando las promesas del Señor, cuando el profeta Natán se presentó ante él, con rostro serio y renovada esperanza. Había sido llamado a llevar un mensaje de revelación divina. Rey David, comenzó Natán, el Señor ha tenido ojos de misericordia hacia ti y ha escuchado tus súplicas. He venido a hablar de su plan que se establece aún en medio de la adversidad. La casa que Él ha decretado para ti es más que un edificio, es un legado que perdurará a través de las generaciones. David oyó estas palabras, y su corazón palpitó fuerte. Recordó la promesa que el Señor le había hecho en días pasados, como se narra en 2 Samuel 7, 12-16, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a tu descendencia, la cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. La certeza de que su linaje sería eterno llenó su alma de gratitud. Natán continuó, el Señor no solo ve el destino de Israel, sino que también está orquestando un camino para ti y para tu familia. Te dice hoy, no temerás la ira de tus enemigos, porque yo los entregaré a tus manos. Pero mientras Natán hablaba, un susurro inquietante se agitó en el corazón de David. Recordó las palabras del Salmo 37 horas y 25 minutos, donde se atestigua la fidelidad de Dios, joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Su fe se debatía entre el deseo de ver el cumplimiento de las promesas de Dios y el miedo a la quebrantación de su linaje. Así, David se aproximó a Natán, sus ojos llenos de lágrimas, y dijo, ¿cómo puedo yo, el rey de Israel, tener tal favor? Soy solo un hombre, un siervo, que ha fallado. A lo que Natán, visiblemente conmovido, le respondió, el tiempo de Dios es perfecto, y lo que se requiere de ti es fe y obediencia. Mantente firme en su pacto. De repente, mientras la oscuridad comenzaba a ceder ante el amanecer, la voz del Señor resonó, he escuchado tus oraciones, David. Mi pacto no fallará, porque soy el Dios de lo eterno. Construiré mi templo a través de tu Hijo, y su reino será grande. La gloria de mi nombre será manifestada en él. El rey, postrándose con reverencia, clamó, Señor, ¿quién soy yo para recibir tal honor? Que se cumpla tu voluntad y no la mía. La presencia del Altísimo llenó el lugar, y lo que parecía un futuro incierto se volvió brillante por la luz de la promesa divinal. Mientras tanto, desde las alturas del monte, en el corazón de la tierra prometida, la voz de una madre se elevaba, una madre que lloraba por la injusticia y la opresión. Su clamor resonó en los cielos, y el eco de su angustia fue escuchado por el mismo Dios que había hablado a David. Oh, Señor, escucha mi súplica. Levanta a uno que con justicia gobierne a tu pueblo. Y así, dos caminos se entrelazaban en el propósito soberano del Dios Altísimo. La historia de David seguía, pero mientras la promesa se acercaba, el destino de Israel dependía de más que un rey, dependía de la fe de un pueblo. El tiempo se aproximaba, y las sombras de la historia estaban a punto de ser iluminadas por la luz del Mesías que vendría. Así, se abría un nuevo capítulo en el plan del Altísimo. Cuando la gracia se manifieste entre los hombres, los corazones serán transformados, y nuevos reyes se levantarán. La expectativa de la llegada de aquel que cambiaría el rumbo de la humanidad dejaba en el aire un hilo de santidad, un misterio divino que aguardaba ser revelado. ¿Qué nuevos caminos tomaría la historia de Israel al paso de la providencia divina? En la calma que seguía a la revelación del profeta, David se sumió en la adoración, su corazón palpitaba con la gloria del Altísimo. La promesa de un reino eterno lo animaba, y una profunda paz envolvía su ser mientras el cielo se tornaba azul. Pero en la sombra del palacio, las intrigas y los peligros acechaban con fuerza. Aquella misma noche, mientras se preparaba para descansar, un mensajero llegó apresurado, su hábito desgastado y su rostro pálido. Rey David, exclamó, la noticia se ha difundido, tu hijo Absalón ha seccionado su lealtad y ha levantado rebeldes en Hebrón.
David sintió el golpe de estas palabras como un rayo en sus entrañas. No puede ser, murmuró el rey, no puede ser que mi propio hijo se alce contra mí. Pero la realidad de su situación se tornó evidente. La gloria de la promesa parecía ahora en peligro ante la traición que emergía de su propia carne. El eco de palabras susurradas en Deja-Villu resonaron en su mente: la familia puede ser el campo más peligroso para el siervo de Dios. David se levantó con rapidez, el corazón batía con agitación, por lo que convocó a su consejo más cercano. Debemos actuar rápidamente. Si Absalón toma la ciudad, no habrá salida para nosotros. Protegeremos a Jerusalén y nos prepararemos para la batalla. Pero hay un tiempo de huida y un tiempo de lucha, y el corazón de David sabía que incluso en esta traición, la soberanía de Dios operaba. En medio de la incertidumbre, recordó el Salmo 62, 1, 2, en Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no he de ser movido. Con esos pensamientos, David se dispuso a enfrentar una difícil decisión. La noche anterior a su huida, mientras observaba las estrellas desde el patio, el rey clamó al Señor: escucha mi lamento, oh Dios. Que mi llanto no sea en vano, y que mi linaje no se quiebre. ¿Acaso no has prometido que mi nombre persistirá? ¿Y si es necesario que yo sufra para que tu propósito prevalezca? Así, las lágrimas se deslizaban por su rostro, como ofrenda en el altar de su vida. Al amanecer, David reunió a los suyos y se preparó para dejar el palacio. Con la cabeza en alto, se dirigió a todas las familias que lo seguían, instándoles a mantener su fe y esperanza en el Dios que había prometido: no perdamos el aliento. La promesa que se halla en mí no se desvanecerá. Señor nuestro, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmo 84 horas y 10 minutos. Mientras dejaban Jerusalén, el pueblo se unía en oración, conscientes de que cada paso en el camino era guiado por manos invisibles. Al pasar por el monte de los olivos, una figura se acercó a ellos: era Sadoc, el sacerdote, portando el arca de la alianza. Rey David, dijo Sadoc, no te es necesario llevar el arca a donde vas, pues el Señor está contigo en cada tribulación. Su presencia es mayor que cualquier batalla que enfrentes. Esta fe reavivó a David, recordándole que la gloria de Dios no reside en edificios o figuras, sino en el corazón rendido. Fue entonces que comprendió: el Señor trabaja de maneras que los hombres no pueden entender. Este camino difícil podría ser parte de su plan soberano. La fe y la desesperación luchaban dentro de él, y mientras avanzaban, una nueva revelación silenciosa se hacía eco en su alma. ¿Podría ser que incluso en la traición y el dolor, la promesa de Dios aún se cumpliera? El silencio del cielo prometía respuestas, pero el destino aumentaba en complejidad. David se encontraba en un umbral. En la penumbra del caos, brillaba la luz de un nuevo propósito. Mientras las sombras se alargaban y la distancia se hacía viva, una nueva historia comenzaba a tejerse, una que no solo conectaba a un rey y su hijo, sino que resonaba en los corazones de muchos. Este camino a la redención aún no ha terminado, el tiempo de la esperanza aún no ha llegado a su fin. A medida que avanzaban, la certeza de que Dios obrará aún en el desierto se hacía palpable, dejando entrever el misterio que aguardaba ser revelado. Mientras David y su acompañante se alejaban de Jerusalén, la angustia se manifestaba en su corazón. El eco de sus pasos resonaba en el polvo del camino, y cada grano parecía hablar de la traición de Absalón. Sentía que su reinado estaba siendo arrancado de raíz, como un árbol caído por un vendaval, pero también había una chispa de esperanza alimentada por su fe en Dios. Mientras cruzaban el umbral de la ciudad, David contemplaba cómo el cielo comenzaba a teñirse de naranja al amanecer. Entonces, recordó las palabras del Señor a Moisés: tú no verás la tierra que prometí a tus padres. Deuteronomio 1:37. Aquel pensamiento lo llevó a comprender que la tierra prometida, aunque llena de desafíos, no era menos parte del plan divino. Se adentraron en el desierto, donde los valles eran oscuros y la vegetación escasa. Fue allí donde se encontraron con algunos de los hombres leales a Absalón, quienes, a la vista del rey, mostraron su lealtad y se unieron a su causa.
Uno de ellos, llamado Itai, se acercó y con ímpetu le declaró: «¡Viva el rey! Donde tú vayas, allí iré, y donde mueras, allí moriré». 2 Samuel 15:21. David, conmovido por la fidelidad de su soldado, vio en sus ojos la luz de la esperanza. Sin embargo, el camino estaba lleno de peligros. A medida que se iban adentrando, los murmuradores comenzaban a hablar, sembrando dudas en los corazones de los hombres del rey. ¿Por qué seguir a un rey desterrado?, susurraban. Pero David, en su aflicción, decidió buscar al Señor en el silencio del desierto. Aquella noche, mientras el campamento se sumía en la calma, David se dirigió a su tienda y llevó consigo un arpa. Sus dedos danzaron sobre las cuerdas, y en su melancólica melodía elevó un salmo: «Oh Dios, tú eres mi Dios, a ti te buscaré. Mi alma tiene sed de ti». Salmo 63, 1. Su clamor se convirtió en un susurro de esperanza, y aunque sus enemigos parecieran avanzar, una poderosa paz llenó su ser. De pronto, entre la penumbra, surgió un susurro en el aire. Era un mensaje que trajo consigo un viento fresco que removió su alma. «¿No puedes ver, David? Tu dolor es la forja de un nuevo destino. La victoria no se encuentra en el trono, sino en el corazón rendido al propósito divino». A la mañana siguiente, David fue despertado por el sonido de pasos apresurados. Un joven mensajero, de rostro empapado en sudor, llegó corriendo, portando noticias inquietantes. Absalón ha ganado el corazón de los hombres de Israel. La batalla es inminente. La revelación provocó que David sintiera un estremecimiento profundo. La traición familiar había liberado las fuerzas de la rebelión, y el regreso a Jerusalén parecía más inalcanzable que nunca. Con voz firme, David se dirigió a su pueblo: «Si esa es la voluntad del Señor, estamos en sus manos. Si hemos de luchar, lo haremos por su gloria, pero si hemos de huir, haremos que nuestras vidas sean ofrendas para su propósito». Aquellas palabras reverberaron entre los suyos como un eco de fe inquebrantable. Mientras las sombras se alargaban en el horizonte, con el desierto aumentando su opresión, David clamó al cielo: «¿Qué haré, oh Señor? ¿Dónde está tu promesa en medio de esta tormenta?». Su voz resonó, y en lo profundo de su ser, una verdad comenzó a despertarse. Hasta en la traición, la mano de Dios tejía un destino que finalizaría en libertad. Pronto se revelará la intención del Altísimo. Lo que crees como pérdida podría ser la semilla de una nueva vida. Absalón, mi hijo, no es tu enemigo final, sino un instrumento en el plan soberano de Dios, una revelación a la espera de ser desatada en el momento señalado. Con estas palabras, David se mantenía fiel, y la certeza de que la historia de su vida aún no había concluido empezaba a deslizarse en su corazón, mientras el camino hacia el incierto futuro se abría ante él. Mientras la luz del nuevo día se desquitaba contra la oscuridad de la noche anterior, David se encontraba en la encrucijada de la fe y la desesperación. Los hombres que lo rodeaban, al igual que él, sentían que el viento soplaba contra ellos con fuerza. Sin embargo, en su espíritu, David sabía que debía levantarse y buscar al Señor con integridad. «Reúnanse, valientes de Israel», convocó, su voz resonando entre el campamento. «Hoy nos enfrentaremos al desafío que el cielo ha dispuesto para nosotros. Nuestra esperanza no está en la fuerza de nuestra espada, sino en el poder del Dios de nuestras promesas». Se hicieron presentes sus guerreros, hombres endurecidos por la batalla, pero también temerosos del destino que les esperaba. Habían dejado atrás la ciudad que una vez respirara gloria y ahora era un eco de traición. David, con su corazón firmemente enraizado en la certeza divina, se dedicó a orar, buscando dirección. «Señor, ¿qué debo hacer? Mi hijo se ha levantado contra mí, pero tú conoces la verdad de este corazón. Te ruego que me uses como instrumento de tu voluntad. Aun cuando me enfrente a tinieblas, que tu luz brille en mi vida y en estos hombres que son mi familia», clamaba con lágrimas en sus ojos. Mientras sus hombres se unían en oración, un silencio reverente llenó el espacio. Era un momento sagrado donde se caminaba al borde de la incertidumbre, y David, al saber que el Altísimo estaba presente, experimentó una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un mensajero se acercó de nuevo.
Su rostro, marcado por la preocupación, traía más que palabras, traía un mensaje de advertencia y de esperanza. Rey David, los hombres de Absalón se preparan para el conflicto. Pero hay un consejo que debe escuchar, dijo, su voz temblorosa. El sabio Aitofel ha dado instrucciones para que se ataque rápidamente y tome a Jerusalén. Aquel nombre resonó en el corazón de David. Aitofel, un hombre conocido por su potente consejo, era también los ojos y oídos de Absalón. Si el consejo de Aitofel se cumple, la derrota será inminente, murmuró David, su mente aguda buscando una estrategia en medio de la tormenta. David reunió a sus leales y les dijo, rogaré al Señor, y recurriré a la sabiduría de nuestro Dios. Una vez más, envío a un mensajero a interceder, pidiendo que su voluntad prevalezca. Mi destino y el de Israel están entrelazados en su plan eterno. La expectativa en el aire se tornó palpable. El mensajero se adentró en la noche oscura, envuelto en la incertidumbre, pero David puso su fe en que Dios cambiaría el corazón de Aitofel. En su angustia, recordó las palabras de Salmo 27, 1, El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Las horas se desprendieron lentamente mientras David clamaba al Altísimo. La noche se desdibujaba, y los pensamientos de derrota y rendición comenzaban a perder su peso. En su interior, la firme convicción crecía, la batalla no solo era física, sino espiritual. En medio de los desafíos, el propósito de Dios estaba afilado como espada. Cuando el mensajero finalmente regresó con el corazón agitado, las palabras que pronunció fueron como un rayo en la oscuridad. El consejo de Aitofel ha sido frustrado. Natán, el profeta, ha hablado y ha desviado su intención. La tensión que oprimía el pecho de David se disolvió, y un símbolo de esperanza floreció en su interior, pero, en la profundidad de su ser, sabía que esto apenas era el principio. La batalla no era solo en el campo, sino en el corazón mismo de Israel. Cuando miró al horizonte que prometía nuevos desafíos, una verdad se afianzó en su mente: la redención viene con la rendición, y en la tribulación, la gloria de Dios emerge. Así, la historia de su vida y su pueblo continuaría desplegándose, revelando al final la justicia y misericordia de su Creador. Una sombra oscura se acercaba con prisa, y en su mente resonó una pregunta inquietante: ¿qué más se desatará de la rebelión de Absalón? ¿Cómo el Altísimo utilizará esta crisis para la restauración de su pueblo? Así, mientras las estrellas comenzaban a desvanecerse, David se preparaba para el próximo capítulo en el viaje de la fe, sin saber que a medida que avanzaba, la intervención divina se haría aún más clara. Mientras la mañana se deslindaba, un nuevo aire de expectativa envolvía el campamento de David. La noticia de la intervención divina corrió como el fuego por la maleza, y los corazones de los valientes comenzaron a atraer la valentía del cielo. David, con una fe renovada, dirigió su mirada hacia el horizonte, donde sabía que la confrontación se acercaba. Hombres de Israel, hoy es el día que el Señor ha hecho. Levantemos nuestros corazones y alabemos su nombre, exclamó David, su voz resonando como un clarín entre los guerreros. Esa proclamación quebró la neblina de incertidumbre y despertó la pasión en aquellos que habían luchado junto a él. Aunque la traición corría como sombra entre sus filas, la esperanza de un nuevo amanecer empezaba a despejar el miedo. Después de las oraciones, David se sentó en su tienda, meditativo. Recordó el consejo de Natán, y las palabras del profeta resonaban en su ser. Es el Señor quien dirige nuestros pasos. ¿Quién puede resistir su voluntad? Murmuró mientras observaba el cielo despejarse, las luces del día reflejando la grandeza de lo que estaba por venir. Entretanto, los rumores de la rebelión de Absalón comenzaron a resonar en el campamento de su hijo. La estrategia de guerra que Aitofel había urdido en la oscuridad contaba con la aceptación de muchos, y sus fieles se preparaban para llevar a cabo cada palabra. Pero, el consejo de Natán había marcado la diferencia. Dios ha intervenido en el corazón de Aitofel, musitó David para sí mismo. Esta no será la última jugada de su mano poderosa. Una vez más llegó un mensajero, cubierto de polvo, sus ojos brillantes con la urgencia de la información. Rey David, comenzó,
los ejércitos de Absalón están en movimiento. Sin embargo, hay confusión entre sus filas, pues han empezado a discutir entre ellos debido a la falta de unión en su estrategia. Algunos han hecho la pregunta crucial, ¿es aún el rey David el rey de Israel? David sintió el peso de esas palabras. ¿Podría ser que la división que se manifiesta en el campamento de Absalón fuera un eco de la misma división que él había enfrentado en su propia casa? La lucha de un padre, el amor y la desesperación han de llevar una enseñanza gloriosa, pensó, sintiendo el yugo de su responsabilidad como rey y padre, se reunió con sus hombres, y una claridad surgió en su corazón. Debemos estar atentos a los movimientos de Absalón. Cuanto más divididos estén, más oportunidades tendremos para actuar. Pero sobre todo, confiamos en el Señor, quien pelea nuestras batallas. Con las palabras de David resonando en ellos, sus guerreros comenzaron a prepararse no solo para la batalla física, sino también para la lucha espiritual que se libraba a su alrededor. Clamaron al Altísimo, levantando sus voces en un clamor colectivo, recordando Salmo 20, el Señor te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Mientras las horas se desplegaban, un profundo silencio rodeó a los guerreros. El temor que inicialmente había invadido sus corazones comenzó a ser reemplazado por la fe. Una niebla de incertidumbre en la oscuridad daba paso a una revelación poderosa del propósito divino. Aquel mismo día, aun cuando la sombra de la traición se cernía sobre ellos, escucharon rumores de deserciones entre los hombres de Absalón, quienes habían perdido la fe en su nuevo rey. Era el actuar de Dios que comenzaba a hacerse evidente. Una ola de esperanza brotó entre los hombres de David. La pregunta de su mente se resolvió en una oración, Señor, you will show your faithfulness even in the midst of this turmoil? Así, mientras los días se deslizaban en el tiempo y la batalla se preparaba para estallar, David sabía que aún en medio de la aflicción, se estaba haciendo una obra que iría más allá de su comprensión. El cumplimiento de tus promesas, pensó David con resolución, es la luz que brilla a través de las tinieblas. En ese momento, la verdad se hizo eco en su alma, nunca he estado solo, la historia de mi vida, como la de mi pueblo, será contada para la gloria de Dios. Mientras miraba al cielo, una certeza brotaba, no solo se avecinaba una batalla, sino un evento que desataría el propósito eterno del Altísimo. La revelación de su soberanía resplandecía, invitándole a seguir adelante con valor, preguntándose, ¿qué otras sorpresas divinas se revelarán en este camino hacia la redención? A medida que el sol comenzaba a declinar en el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre el campo, la tensión creciente entre los guerreros se volvía palpable. David habían reunido a sus hombres y el murmullo de la incertidumbre se tornó un coro de confianza. Fue en este momento crucial que David, encarnando el espíritu de liderazgo impartido por el mismo Dios, se dirigió a ellos nuevamente. Valientes de Israel. Escuchen. No es solo por nuestras espadas ni por la fuerza de nuestros brazos que obtendremos la victoria, sino por la intervención del Altísimo. Recordemos cómo el Señor ha librado batallas por nosotros en el pasado, recordemos cómo partió el Mar Rojo y nos guió a través del desierto. La fidelidad de nuestro Dios es un refugio eterno. Los hombres asintieron, sintiendo el poder de sus palabras calar hondo en sus almas. Sin embargo, en la mente de David, un pensamiento inquietante lo atormentaba. ¿Qué pasaría con su hijo Absalón? Era un dilema desgarrador que lo mantenía en oración continua. Su corazón era un campo de batalla, luchando entre el amor que sentía por su hijo y su deber como rey. Señor, clamó en su interior, guía mis pasos, permite que tu voluntad se cumpla, y que así sea un camino de paz. En la oscuridad de la tarde, las ansias de guerra se manifestaron en el campamento de Absalón, donde el joven príncipe se había mostrado entusiasta en su rechazo al legado de su padre. Con Aitofel a su lado, fomentando la rebelión, había decidido avanzar hacia el corazón del reino. Absalón, al ver la lealtad de muchos disiparse, se sintió desbordado por el resentimiento. Una sombra de duda comenzó a acecharle. ¿Era realmente el hijo del rey?
¿Podría su ambición cegarle a la verdad de su linaje? Mientras tanto, un mensajero de Israel, que había crecido en la sombra de la historia del pueblo, se infiltró en el campamento enemigo. Cuando presentó sus oídos atentos, escuchó los murmullos de descontento entre los hombres de Absalón. ¿Quién es este rey que aún clama por ayuda en tiempos de guerra? ¿Es su trono aún firme? El hermano de Absalón, Adonías, también comenzaba a ver las fracturas en la confianza. Consciente del cambio que se acercaba, empezó a cuestionar todo el liderazgo, planteándose si la fidelidad al rey David podría ser más sabia en aquella hora de confusión. Pero la intervención divina era lo que, en la confusión, ofrecía claridad. David, sintiendo el tirón del conflicto, se volvió a sus hombres y les habló con fervor. Celebremos una vigilia de oración. Nuestras espadas no son solo hierro y acero, nuestras oraciones pueden traspasar las murallas del enemigo. Clamemos al Dios de Israel. Así, recubiertos con la armadura de la oración, los hombres comenzaron a levantar sus voces, cada clamor era un eco de fe que atravesaba las líneas del enemigo, cuestionando la lealtad de los hombres de Absalón hacia su rey. Era un sonido que resonaba como un trueno en el corazón de aquellos que alguna vez se habían atrevido a dudar. Sin embargo, en el silencio que se apoderó del campamento, la presencia de Dios comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. Mientras cada oración se ofrecía al cielo, una nube espesa, como el mismo aliento de Dios, se comenzó a formar sobre el campo de batalla. Era sin duda una señal de que la guerra espiritual estaba próxima a desatarse. El terror se cernía sobre el campamento de Absalón, pues no sabían que en su corazón se estaba cultivando la inminente caída. La confusión, cada vez más palpable, iba sembrando inquietud entre sus filas. David sintió que un nuevo panorama se abría ante él. La gran obra de liberación ya está en movimiento, dijo con una sonrisa tranquila, mientras la fe comenzaba a revivir en su corazón. Era evidente que la intervención de Dios no solo significaba victorias en el campo, sino la restauración de relaciones fracturadas. Así, al caer la noche, la energía del cielo se entrelazó con la valentía de los hombres. Una angustia gloriosa se cernía en el horizonte mientras el conflicto se perfilaba. David sabía que este era solo el principio, y que Dios estaba a punto de revelar su plan, un plan que llevaría a tanto triunfo como juicio. La pregunta que ahora ardía en su corazón era, ¿qué revelaciones divinas vendrán a su pueblo en este tiempo de prueba? La historia apenas comenzaba a desplegarse, y el cielo se disponía a manifestar los propósitos eternos del Señor. El amanecer llegó como un susurro, marcando el inicio de un día lleno de promesas y tensiones. La luz naciente brillaba sobre el campo, y David, levantando su rostro hacia el sol, sintió una renovada esperanza. Sabía que la intervención de Dios era inminente, un hecho del que estaba seguro. En su corazón resguardaba los relatos de los pasados triunfos en batallas de Dios, cuando su pueblo había sido guiado por manos divinas. Los hombres de David, fortalecidos en su fe tras la vigilia de la noche anterior, se preparaban para el combate con un fervor renovado. El eco de las oraciones aún resonaba en sus mentes y corazones. Hoy saldremos como conquistadores bajo la bandera del Señor, exclamó uno de sus capitanes, y el clamor fue respondido con un unísono de alabanza. Mientras tanto, en el campamento de Absalón, la atmósfera era radicalmente diferente. El joven príncipe, cuyo rostro había sido una vez tan alegre, ahora reflejaba la ansiedad de su creciente inseguridad. Sus hombres, que habían partido con gran determinación, empezaban a mostrar señales de duda. Anhelaban un rey que les inspirara confianza, y la sombra de su padre acechaba como un espectro de sus propios temores. «¿Y si el Dios de David está con él?», murmuró uno de los guerreros. Estas palabras se deslizaron entre las líneas, comenzando a provocar murmullos de descontento. Absalón, atrapado entre su deseo de liderar y los ecos de la inconfianza de su tropa, sintió la presión de la inminente batalla arrastrarlo hacia el abismo de la desesperación. En ese momento, Aitofel, el consejero del príncipe, se dio cuenta de que la posición de Absalón estaba menguando. En lugar de ofrecer estrategias de combate, se dedicó a sembrar discordia en las mentes de los guerreros.
Tal vez deberíamos reconsiderar nuestra lealtad, sugirió, el rey ha estado siempre en nuestra historia, y su Dios ha sido un refugio. ¿Vale la pena desafiar a aquel a quien el pueblo aún clama con fervor? David, desde su posición, observaba cómo se formaban las formaciones de batalla. El sonido de las corazas y los tambores pulso a pulso resonaban en su corazón, interrumpieron sus pensamientos. Sin embargo, el rey no podía centrarse completamente en el enemigo que se aproximaba, más bien, su atención se mantenía en la angustia que sentía por Absalón. «Oh, Absalón, hijo mío», clamaba, con lágrimas en sus ojos. ¿Por qué has decidido combatir contra el reino que te ha dado vida? Entonces, como si el propio cielo respondiera a su sufrimiento, se escuchó un retumbar lejano, un trueno solemne que hizo eco en la tierra. Era un símbolo de la poderosa y soberana intervención divina. Los hombres de David sintieron un escalofrío en la piel, como si la misma presencia de Dios se moviera entre ellos. Las filas enemigas comenzaron a temblar, y el viento trajo consigo una percepción de juicio que instaló inquietud entre los rebeldes. David se levantó y, en medio de la expectativa, levantó su voz. Hombres de Israel, escuchen. Este día es un día de decisión. No peleemos solo por un trono terrenal, sino por la justicia del Altísimo. Clamemos a Él, y dejemos que su mano nos guíe. Con esos fervientes discursos resonando en el aire, una luz brilló sobre el campamento de David. Era como si el cielo se abriera y la gloria de Dios comenzara a descender. En ese momento, un mensajero llegó desde el campo de Absalón, con una noticia que cambiaría el curso de la batalla. Rey David. Absalón ha ordenado que se tomen prisioneros, pues ha decidido que la paz no será su camino, sino la extinción de su legado. Exclamó el mensajero, el rostro pálido por el terror. La revelación fue como una bomba que estalló en el campo. David se sintió abrumado por la dualidad del desafío, la batalla y la pérdida de su hijo. Dios Todopoderoso, ¿qué camino has trazado para mí? ¿Nos llevarás a la victoria a costa de lo que más amo? Así, el destino de los hombres de Israel se encontraba al borde, donde la intervención divina se intersectaba con la rebelión de Absalón. Mientras se preparaban para la confrontación, la pregunta flotaba en el aire: ¿sería este el fin del rey David, o el impulso para la restauración del trono según el propósito soberano de Dios? La guerra estaba por comenzar, y cada corazón latía en sintonía con las preguntas eternas sobre el designio divino. El sol se alzó en su más esplendorosa gloria, lanzando destellos que iluminaban cada rincón del campo de batalla mientras ambos ejércitos se preparaban para el inminente enfrentamiento. La tensión era palpable en el aire, un peso que oprimía el pecho de los soldados. David, con su corazón desgarrado por la angustia por Absalón, clamó a Dios en silencio, pidiendo guía y compasión. Mientras tanto, los hombres de David se alineaban. El sonido de sus espadas resonaba como un eco de la promesa de victoria que esperaban. David, con un espíritu ardiente, recorrió la línea, infundiendo valor en cada uno de sus guerreros. Aunque el enemigo se acerque como una avalancha, no temáis, porque el Dios de nuestros padres estará con nosotros, instó, recordándoles las palabras del Salmo que había escrito en tiempos de calma: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Al otro lado, Absalón se encontraba agazapado en el temor. A pesar de su posición como príncipe, la sombra de su padre le oprimía. Aitofel, viendo su estado de duda, se acercó. «Príncipe, no hay más tiempo para titubear. Llama a tus hombres a la batalla, muestra tu poder. Recuerda, la victoria es tu derecho». Sin embargo, el eco de su propia inseguridad resonaba más fuerte que las palabras del consejero. «¿Y si el Señor está con David?», pensaba Absalón en su interior. Había escuchado relatos de cómo Dios había intervenido en días pasados. La incertidumbre devoraba cualquier rayo de esperanza que hubiera albergado. Pero sus deseos de poder lo hicieron avanzar, desatando un clamor desafiante entre sus hombres, quienes comenzaban a vacilar. Con la voz firme, David levantó sus manos al cielo. «Cualquiera que esté dispuesto a luchar por el bien, venga y únete a mí. Hoy no peleará solo un rey,
sino un pueblo que clama a su Dios. Las palabras fueron como fuego cayendo sobre la sequedad de su ejército, avivando la llama de la determinación. En ese instante, una nube oscura comenzó a congregarse sobre el campamento de Absalón, como una señal ominosa. «Preparaos», gritó Absalón, intentando reanudar la confianza de su fiel compañía, pero su voz sonaba distante. Era, al igual que la tormenta en el horizonte, un aviso del juicio que caería. Aún así, el príncipe no quería lo inevitable, despreciando el temor que amenazaba estar impreso en los corazones de sus hombres. Las trompetas sonaron, resonando a través del campo como el llamado a la guerra. Ambos bandos se lanzaron a la contienda, donde los gritos de combates y el choque de espadas se convirtieron en el fondo sonoro de una lucha que trascendería más allá de lo físico. David, en medio del caos, recordó el llamado que había recibido: lucha por tu pueblo, lucha como el corazón de un padre. Mientras la batalla se desataba, el cielo contemplaba el conflicto con una solemne quietud. Y en el corazón de David, una revelación lo tocó. Dios mío, has anhelado que regrese al pueblo, a salvar no solo a los hombres, sino a mi propio hijo. En ese momento, comprendió que, más allá de la victoria, había un propósito divino, la restauración, no solamente del reino, sino de su relación con Absalón. ¿Podría haber un camino que llevara no solo a la victoria sobre los enemigos, sino a la reconciliación con su propio hijo? ¿Podría ser que la batalla que estaba por librarse no fuera simplemente un conflicto de sangre, sino un espejo del amor y la pérdida, de la redención que Dios había preparado? La lucha se intensificaba, y en el corazón de David crecía la esperanza de un milagro, mientras la batalla comenzaba a despejar el horizonte de su destino. ¿Acaso no hay un camino para la restauración?, se preguntaba, mientras las espadas danzaban a su alrededor, cruzando no solo el acero, sino los destinos de un padre y un hijo. El cielo parecía abierto, prometiendo que la intervención divina estaba en el horizonte, esperando ser revelada en su pleno esplendor. En medio del clamor y el estruendo de la batalla, el polvo se levantaba como una cortina que amenazaba con ocultar la verdad de los corazones. David luchaba no solo con enemigos visibles, sino con el tumulto de sus propios pensamientos. Desde su posición, observaba a sus hombres empujar hacia adelante con valentía, pero en su interior anhelaba más que la victoria, buscaba la redención de su hijo Absalón. «Oh, Dios, haz que la paz se establezca en mi casa», exclamó en su corazón, sintiendo cómo las llamas del conflicto erguían su angustia. Su voz, llena de fervor, resonó entre sus hombres, infundiendo valor. «Hoy luchamos no solo por nuestra tierra, sino por la reconciliación y la restauración que solo tú puedes conceder». Mientras tanto, Absalón se encontraba en el centro del caos. Sus hombres ya no eran un muro firme sino un mar de dudas. Las palabras de su consejero, Aitofel, comenzaban a sonar vacías. La presión de su ambición se estaba convirtiendo en temor, y la sombra de su padre representaba tanto su lucha por el poder como la voz del arrepentimiento. En el fragor de la batalla, a medida que las espadas se entrelazaban, hubo un momento crucial cuando David, viendo la desesperación en su hijo, decidió intervenir. Llamó a su comandante y le dijo: «Procurad por mi hijo Absalón. No lo destruyáis, anhelo su vida más que la victoria en esta guerra». Las órdenes fueron inusuales, pero en su corazón, David sabía que el propósito de Dios era un camino de restauración. Quería que su hijo conociera la amorosa compasión de un padre que perdona. Sin embargo, la batalla no esperaría a que se resolvieran los dilemas familiares. Los valientes hombres de David se lanzaron a la contienda con una determinación renovada, y la confusión comenzó a dictar el rumbo de los hombres de Absalón. Entre ellos, murmullos de traición comenzaron a emerger, debilitando el fervor inicial. ¿Está en verdad Dios con David?, se preguntaban. La fe en su joven príncipe se empezó a desvanecer mientras sus enemigos luchaban con fervor por lo que representaba su rey. Sin embargo, en un giro oscuro, la batalla súbitamente cobró un giro inesperado. Absalón, tratando de moverse entre los árboles, fue atrapado por un matorral, quedando su cabeza atascada en las ramas. Allí, vulnerable y expuesto, él era una imagen del orgullo humano hecho trizas.
Su ejército, viendo su estado, empezó a ofrecerse como presa del temor, y su nombre comenzó a borrarse entre gritos de desasosiego. David, al enterarse de que su hijo estaba en apuros, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Le pidió a sus hombres que llevaran a Absalón a su presencia, pero los guerreros en su aturdimiento procedieron a atacarlo. El eco de la espada resonó y, en un instante, el príncipe de David, su joya más preciada, se desvanecía. En el silencio que siguió al grito de batalla, el corazón de David se rompió. Oh, Absalón, hijo mío. Si tan solo hubiese muerto yo en tu lugar. Clamó, reflejando el dolor profundo que solo un padre puede sentir ante la pérdida irreparable de su hijo. La guerra había ganado, pero a un alto precio. Una sombra se cernía sobre el legado que una vez había brillado. En el campo de batalla, entre luchas y gritos, David se desplomó, su alma desgarrada. Con lágrimas en los ojos clamó al cielo: Señor, ¿qué es esto? Tu promesa de un reino eterno se ha visto cubierta por el dolor. ¿Acaso la restauración pasa por una herida tan profunda? El eco de sus palabras flotó sobre el campo, resonando en los corazones de su pueblo. Aún en el lamento, su fe se mantenía firme, un tenue rayo de esperanza en medio del desengaño. Los hombres que lucharon a su lado ahora miraban a su rey, comprendiendo que la verdadera guerra se libraba en los corazones de los hombres y en la reconciliación en el rostro del dolor. Una luz comenzó a deslumbrar a través del horizonte. La victoria estaba asignada por la tragedia, y con ella vendría un nuevo camino que comenzaba a sellar el destino del pueblo de Israel. En medio de la pena, David recordó las promesas de Dios y su llamado a la restauración. Había en su espíritu un lugar para transformar el lamento en alabanza, no porque se hubiera salvado, sino porque había amado profundamente. Dios no se olvida de su promesa, su propósito aún permanecerá, murmuró David a sí mismo, levantando su rostro entre las lágrimas. La palidez del sol al caer sobre el campo ya no era solo el ocaso de un día de guerra, sino el inicio de un nuevo capítulo, en el que cada lágrima vertida serviría para tejer un futuro de perdón y, eventualmente, restauración entre su pueblo. La voz de David entonces se elevó con una fuerza renovada. Aunque yo lamente, no avergonzaré el nombre de mi Dios, porque su fidelidad es mi refugio, y su descanso, mi esperanza. Así, en la penumbra del profundo dolor, se dejó ver la promesa de un tiempo de redención, y con fe inquebrantable, se levantó. Este capítulo cerraba no solo la historia de un rey y su hijo, sino que aperturaba el camino hacia el futuro de una nación que debía aprender a entretejer sus heridas con la esperanza del amor divino. La historia de David y la enseñanza que dejó resonarían a través de las generaciones, recordando a su pueblo la importancia del perdón, la unión y, sobre todo, del propósito eterno de Dios. Las sombras del pasado se desvanecían, el verdadero brillo de la promesa resplandecía en el horizonte. Aunque se cerraba la historia de Absalón, el llamado de Dios seguiría vivo en la herencia de David y su legado de fe. Ahora, amigos, en este momento de reflexión y de cierre de esta poderosa narrativa, es un momento crucial. Suscríbete inmediatamente para no perderte las historias bíblicas exclusivas que contamos. Deja un like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo para que más personas vean esta historia de redención. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta profunda conclusión es fundamental. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Comenta con tus reacciones y reflexiones sobre este final que marca un nuevo comienzo en el camino de la fe y la restauración.